Este es el segundo juicio oral y público por derechos humanos en el interior. Recuerdan que estuvimos en los vagones hace muy poquito. No, Canelones. Y este se da en esta segunda instancia. Después de 4 audiencias, bueno, se llegó a la etapa final, la lectura de la sentencia, que escuchábamos a la jueza María Elisa Merlo, que fue una sentencia extensa, fue mucho más extensa que los últimos juicios de derechos humanos que hemos vivido, fue fundamentada y desde el principio se dio como una jornada diferente. En San José, allí en el juzgado de segundo turno de la calle 33 y Dámaso Antonio Larrañaga, enfrente a la Sociedad Italiana, además, se cortó la calle, estuvieron llegando delegaciones de Crisol mandó mucha gente, ómnibus. Sí, además lo tuvimos ayer antes de que salieran. Exactamente. También una delegación del juicio de los vagones, de las víctimas del juicio de los vagones, Blanca, todos ellos estuvieron allí y nosotros estuvimos desde muy temprano. Hay que decirlo, desde temprano fuimos los únicos. Ajá. Después llegaron los colegas y estuvimos trabajando en esto que para el fiscal Percivale fue histórico por la fundamentación y por la categorización de torturas también. La jueza María Elvia Merlo se basó en sentencias y en jurisprudencia de Nuremberg, de Perú, donde también ocurrieron delitos de este tipo, y esto decía Percivale justamente sobre la sentencia. También es un ejemplo para los tribunales y para nuestro Poder Judicial, porque fue muy motivada, por momentos muy didáctica, explicitó todas las razones por qué condenaba a los represores, puso el énfasis en las víctimas, en la dignidad de las víctimas, que eso es uno de los temas claves de estos juicios, puso también el énfasis en que el Estado tiene una obligación en este tipo de delitos, y también especificó que este es un tema de lesa humanidad que no solo afecta a las víctimas, sino que nos afecta a todos nosotros, y también dijo otro punto clave, que esto también es un tema de una pena que tiene un futuro, porque esto es como una especie de garantía de no repetición. Por estas razones, más allá de que existen algunas discrepancias jurídicas entre lo que es la posición de la Fiscalía y del juzgado, concluyó que las personas eran responsables y admitió la pena requerida por la Fiscalía, que fueron de 12 años y 6 meses de prisión. Allí hubo un cambio en la tipificación, por eso habla de las diferencias, porque el delito de tortura que dictaminó la jueza finalmente, y el de reiterados delitos de privación, con agravantes especiales para estos dos exmilitares retirados. Uno, de que fueron funcionarios públicos durante todo ese proceso de los delitos, y además que fue una persecución política, porque ustedes hablaban, 21 militantes jóvenes de las juventudes comunistas y también del Partido Comunista de San José, que estuvieron allí con estos apremios, esta tortura. Además, bueno, de esto, el grado de coautoría, la sistematización que fue probada por los peritos, estamos hablando de Fabiana Larrobla, perito, y también de Rodríguez Almada, que estuvo con nosotros aquí, también fueron peritos que estuvieron allí en la causa. Esto empezó en 2020, cuando se reunieron las víctimas, empezaron a juntar esta experiencia a través del Observatorio Luz Ibarburu, también que los patrocinó. Hubo una exposición el 27 de junio del 2020 en la plaza, fue toda intervenida, y ahí dice, bueno, ¿por qué no nos juntamos por esto? No se habían juntado. No se habían juntado por este motivo. No, se conocían entre ellos, por supuesto, claro, tenían contacto, pero bueno, fue muy removedor estos 50 años. Vamos a escuchar un testimonio muy especial, que no lo compartimos ayer en el Central, el de Pablo Casartelli, que decía esto. Es un mojón. Desde el punto de vista jurídico es un mojón. Yo personalmente me quedé asombrado del análisis tan profundo, extenso, pero muy profundo de la jueza, analizando desde el plan Cóndor, de que el objetivo de ellos no era simplemente conseguir información, sino que era destruirlos como personas. Entonces, después de casi 50 años estar acá, es incalificable.
escuchar el análisis de una mujer joven como la jueza. Y escuchar la sentencia. Valió la pena. Esa es la definición mía que tengo hoy. Todo el sacrificio valió la pena. Me quedo con eso, ¿eh? La instancia que se vivió allí, la emoción cuando salieron del juzgado y algo que decía Pablo y también otras de las víctimas y la gente que estaba allí, el nunca más se reiteró, fue una de las frases que se reiteró más allí en la arenga, pero las dificultades que tuvieron ellos durante este periodo y también cuando salieron en un pueblo chico, claro. Usted lo conocerá, era de allí, Pilar. 18 años tenía además Pablo Casartelli en ese cuando pero fue todos vivieron preso. como sí. también el escarnio, ¿no? En un pueblo chico se vieron radiados. Claro. Y esto nos decía... ignorados, invisibilizados. Exacto. Margarita Boidi, una de las testigos y víctimas, además es la madre de Carlito Barceló, es muy conocido. Es maestra, fue maestra en ese tiempo y decía esto. Incluso cuando salimos en libertad, no salimos en libertad. No teníamos dónde trabajar. Saber que las rejas estaban en la calle. Bueno, digo, también salimos en libertad, pero teníamos que presentarnos semanalmente en un lugar. Y allí, no solo nosotros, sino la familia que nos llevaba. Porque no es solo nosotros, es esta expansión hacia la familia, entonces ellos también tenían que semanalmente estar soportando esperas de 2 horas, de 3 horas, para una firma que teníamos que decir que seguíamos estando en este lugar, ¿no? Bien, tremendo. Bueno, felicitaciones nuevamente por el trabajo que realizaron ayer con todo el equipo. Última pregunta en el final, sí. ¿Qué pasa con los militares? Los militares están con las cautelares en este momento, están cumpliendo prisión preventiva, domiciliaria. En la casa. Ellos, claro, participaron de la audiencia por Zoom. Ustedes veían a la abogada, las abogadas, que son además la hija de Gabazo y la hija de Arap, que son las abogadas de los represores estos que fueron condenados. Ellos estaban por Zoom, están con medidas, uno de ellos está con una tobillera, no puede salir de la casa, el otro está en la casa. Las medidas cautelares fueron recurridas por la Fiscalía. Esto está en otro juzgado, en otra instancia. Veremos qué pasa, porque la prisión son 12 años y 6 meses de la condena, ¿no? Claro. Deberían cumplirlo en prisión. ¿Cómo fue? Porque vos dijiste, fuiste el primero en llegar ahí, fuera de San José. Esto era un punto céntrico. ¿Veías que la gente pasaba, se detenía? ¿Cómo fue esa sensación que sentiste afuera del juzgado? Al principio tiré algo. Se cortó la calle desde temprano. La Intersocial de San José también estuvo rodeando mucho a esta gente. El plenario de trabajadores Maragatos. También allí en la conferencia de prensa que dieron después estuvo el Observatorio Luis Ibarburu y también Fernanda Aguirre del Observatorio del PIT-CNT, pero todo... hubo un montón de gente que pasó por allí, pero también había gente que no sabía qué pasaba. Y preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y bueno, la cantidad de gente, que eran 100 personas que en el medio de San José llamaban mucho la atención, le explicaban lo que estaba pasando. Increíble. Gracias, Luca. Bueno, muy bien. Nosotros